Entonces, es un espacio en el cual hay seres humanos con una serie de características que tienen ellos que se traduce en una gran cantidad de pérdidas. ¿Tendrán la misma capacidad para movilizarse? Para subir escaleras, por ejemplo. Un solo escalón, un bordito, como quien dice, bueno, ese espacio, como quien dice, no debe de contemplar eso, ¿verdad? Debería de ser algo que los estimule visualmente, o siempre estar viendo lo mismo. ¿Cuántas horas permanecen esas personas ahí? ¿Cuántas horas del día? 24. ¿Por cuántos años? 15 años. Algunos de ustedes ya fueron, ¿verdad? Yo hablé al asilo para que, sobre todo, que se sensibilizaran. ¿Se acuerdan ese espacio donde pasan casi 10 horas de su día? Es todo lo que hacen. Para hacer eso, pues sería muy fácil, no necesitaríamos una escuela de arquitectura para diseñar ese proyecto. Cualquiera lo puede hacer, pero un proyecto funcional es muy diferente. ¿Ok? Visualmente, ¿hay pérdidas o no? ¿Tendrán la misma capacidad visual? ¿O ya hay déficit? Auditivamente, ¿habrá déficit? ¿Sí? Cognitivamente, ¿su memoria cómo estará? ¿Mandé? Pues hay una enfermedad o un síndrome que se llama demencia. Y la demencia se traduce precisamente en la pérdida de la memoria inmediata. No hay estímulos, pues el cerebro empieza de alguna manera a desconectarse. Empiezan con olvidarse de qué acaban de hacer. Si son los mismos estímulos, pues no hay nada que entre nuevo al cerebro. Entre más cosas nuevas entren al cerebro, más posibilidad hay de que se conserven esas conexiones y que le dieron una utilidad en la vida y que al final de la vida pues no podemos cerrarlas sin ellas. Y llegan a olvidar hasta cómo se llama un vaso. Eso que sirve para eso así, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Vaso. Que se llaman agnosias. Llegan a olvidar hasta cómo cepillarse la boca, cómo peinarse. Eso se llama apraxias. Funciones ejecutivas de planeación, de juicio, todo eso se va perdiendo. Y entre menos actividades realice el cerebro humano, más se va a atrofiar. Igual, si nos enyesamos un brazo, por 2 años, jamás van a poder volver a mover ese brazo. Se pierde la conexión, se atrofian los músculos, etc. El cerebro es muy delicado. Entonces, mucho del proyecto que ustedes van a realizar tiene que ver con esas funciones, con hacer que se mantengan esas funciones. Y para eso requerimos de espacios, que no solamente sean cuartos, dormitorios, un comedor, sino espacios donde se les pueda aplicar ese tipo de estímulos para que la persona se conserve en mejores condiciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que enfocar a esas personas, debe de ser desde un enfoque muy integral. ¿Qué es lo que nos forma a las personas? Lo primero que nosotros recibimos es nuestro cuerpo, ¿verdad? Es lo primero. Ese es el envase. Es a través con lo que vamos a poder hacer todas nuestras actividades, que es la parte biológica. Después recibimos un entorno social, que es nuestra familia, después nuestras amistades. Aquí es un colectivo de personas que tienen un objetivo común, social. ¿Cuál es? De ser arquitectos. ¿Y de qué hablan?
de cuestiones de arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que estamos dentro de un entorno social. Y si juntamos lo biológico y lo social, surge lo psicológico. ¿Ok? Lo psicológico surge de esa interacción de mi cuerpo con el medio ambiente y cómo lo recibo y cómo lo interpreto emocionalmente. Por lo tanto, vamos formando ese aspecto psicológico. Pero hay otro aspecto y sobre todo, lo que ustedes también van a contemplar dentro de este proyecto son aspectos espirituales. Recuerden que es un asilo que es administrado por monjas católicas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, mucho de lo que reciben los ancianos también es esa parte espiritual. ¿Ok? Fíjense, un niño, de alguna manera, dentro de su desarrollo, tiene que envejecer de niño para convertirse en adolescente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, tiene que dejar a ese niño. Y el cuerpo se adapta biológicamente y socialmente, y empezamos a experimentar emocionalmente y cognitivamente otra forma de pensar y de interactuar. No es lo mismo la interacción que tiene un niño a la que tiene un adolescente. Vamos a envejecer de adolescente para convertirnos en ¿qué? En jóvenes. Ustedes están en esa etapa. ¿Y qué hace? Tienen un cuerpo, tienen un entorno social y tienen de alguna manera un área cognitiva de joven. Y van a empezar ya el día que sean profesionales en esto, es otro su interacción con la propia sociedad, ¿de acuerdo? Ya van a ser, ¿y cómo les van a llamar? Arquitectos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Si es que la hacen en la arquitectura. ¿Ok? Espero que sí. Pero eso es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Muy bien, van a llegar y van a tener familia y van a tener todo. ¿Y qué es lo que sigue? Ser un adulto. Después viene otra etapa en la que la sociedad dice, son 65 años y es el área, en las condiciones que estés, te vas a jubilar. Y de repente, de recibir un sueldo, se convierte en una pensión. Y socialmente, de ser una persona independiente, se empieza a convertir cada vez más en una persona dependiente. De ser una persona autónoma, se convierte en una persona que realmente ya no tiene la autonomía. Y que económicamente nos dice, a partir yo ya te voy a jubilar, tienes 65 años y ve pensando en tu pensión. Benditos aquellos que forman parte de un sindicato, ¿no? Pero la mayor parte de esos ancianos que ven ahí no formaron parte de eso. Cuando ustedes investiguen, fueron obreros, fueron amas de casa, o fueron personas que nunca se casaron, y que están en este momento ahí, en ese lugar. ¿Ok? Entonces, de viejo, ¿qué es lo que sigue? La muerte. O sea, ahí terminan, ¿no? Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Las personas que están ahí, no lo único que deben de esperar es morir, sino que tienen que estar activos aún a pesar de que lo que sigue es la muerte. Pero no que en un momento dado se esté muriendo, se esté acabando día a día por la falta de muchas actividades que requieren las personas. ¿Estamos? Más o menos ya se están ubicando. Y la gerontología precisamente eso es lo que hace. Es entender cómo se pudiera mejorar el desarrollo de las personas para que llegaran a una vejez pues en mejores condiciones, a nivel biológico, a nivel social y a nivel psicológico. Por lo tanto, ese proyecto debe de contemplar eso. Biológicamente, ¿cómo son esas personas? ¿Qué capacidades tienen, pero cuáles ya no tienen? Por lo tanto, tienen que ser un proyecto adecuado a esa estructura biológica. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera un preescolar, pues tendrían áreas de córrele, bríncale, que columpios y un montonón de cosas. ¿Estamos?